Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Laura Rodríguez y en esta oportunidad estaremos hablando un poco de lo que trata la prenda, las hipotecas y la anticresis. Esta es una evaluación para la materia de Derecho Civil número 5 con la facilitadora la doctora Aida Luis Díaz. En primer lugar trataremos lo que es la prenda. Conforme a la ley, prenda es un contrato por el cual el deudor o un tercero da al acreedor una cosa mueble en seguridad del crédito, la cual deberá restituirse al quedar extinguida la obligación. Así establece el artículo 1837 y 1843 del Código Civil. Esta definición solo abarca el contrato de prenda regular de derecho común, siendo así que además de las prendas especiales existen prendas derivadas de actos jurídicos no contractuales. Hemos visto en efecto que entre las fianzas legales y judiciales existen fianzas no contractuales, como por ejemplo que asegura las resultas de la administración de un tutor o se presta para obtener medidas preventivas. Ahora bien, como el obligado a dar fianza legal o judicial puede proporcionar también una prenda, se deduce que existen prendas no contractuales. Desde otro punto de vista, se llama también prenda a la cosa mueble que se da al acreedor en seguridad del crédito y además en la expresión de que los bienes de deudor son la prenda común de sus acreedores. La palabra solo señala que dichos bienes están genéricamente afectados al pago de las obligaciones. Continuando, tenemos lo que es la hipoteca inmobiliaria. La ley se refiere a la hipoteca entendida como derecho en los siguientes términos. La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Así establece el artículo 1877 del Código Civil. Tenemos unos ciertos bienes susceptibles y bienes no susceptibles a la hipoteca inmobiliaria. Entre los bienes no susceptibles tenemos que no puede constituirse hipoteca inmobiliaria sobre bienes que no sean susceptibles de ejecución sobre cosas futuras, bienes muebles, salvo excepciones aisladas, y ni bienes ajenos. Y entre los bienes susceptibles tenemos que el Código Civil comienza por enumerar como bienes susceptibles la hipoteca en su artículo 1881 los bienes inmuebles así como sus accesorios reputados como inmuebles. Tenemos el usufructo de esos mismos bienes y sus accesorios con excepción del usufructo legal de los ascendientes. Y también se encuentran los derechos del concedente y del efiteuta sobre los bienes del fitéuticos. Luego tenemos lo que sería la hipoteca mobiliaria. La hipoteca mobiliaria afecta directa e indirectamente los bienes sobre que se impone cualquiera que sea su poseedor al cumplimiento de la obligación u obligaciones para cuya seguridad fue constituida. De igual forma, aquí tenemos unos ciertos bienes que son susceptibles para la hipoteca. Tenemos los establecimientos mercantiles o fondos de comercio, tenemos las motocicletas, automóviles y camiones de pasajeros, autocares, autobuses y vehículos de carga, vehículos especiales y otros aparatos aptos para circular. Podrán también hipotecarse las locomotoras y vagones de ferrocarril. También tenemos lo que son las aeronaves, la maquinaria industrial, el derecho de autor sobre las obras de ingenio y la propiedad industrial. Ahora hablaremos un poco de lo que es la vía ejecutiva. La vía ejecutiva es un procedimiento especial en el cual se busca constreñir al demandado a que cumpla la obligación que se le exige embargando sus bienes, previa prueba de la acción mediante documento público u otro documento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido o vale o instrumento privado reconocido por el deudor. Establece así el artículo 630 del Código del Procedimiento Civil. Entonces luego tenemos unas ciertas condiciones, requisitos para que pueda recurrirse a esta vía ejecutiva, que lo relata el mismo artículo. En primer lugar tenemos que se trata de una obligación de pagar dinero. Luego tenemos que la cantidad sea líquida o de plazo cumplido. Luego tenemos que la obligación consiste en un documento público o instrumento reconocido por el deudor. Y también tenemos luego que estos documentos prueben de manera clara y cierta la obligación demandada. El proceso debe iniciarse por un libelo en el cual se debe indicar de manera expresa la voluntad de accionar la vía ejecutiva. Por ende, se trata de un proceso contencioso en el cual el ejecutado debe ser citado y oído, con derecho a hacer la oposición respectiva y proponer las excepciones que el bien tenga. También se debe destacar que existen tres tipos de títulos ejecutivos. Tenemos los legales, los convencionales y los judiciales. Los legales son aquellos que acarrean ejecución forzosa. Los convencionales son aquellos que derivan de un contrato y los judiciales son aquellos que derivan de un acto de órgano jurisdiccional. Luego tenemos el procedimiento de intimación. Es un procedimiento especial mediante el cual se trata de buscar en forma rápida un título ejecutivo invirtiendo el contradictorio, el cual solo tiene lugar si el demandado lo plantea.
Una vez presentada la demanda con las pruebas suficientes para demostrar la existencia de la obligación y siempre que la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero, el juez decretará la intimación de la parte demandada y la falta de oposición hace que el decreto de intimación adquiera fuerza ejecutiva y de cosa juzgada, con lo cual puede proceder de inmediato a la ejecución de lo demandado. La demanda debe cumplir con ciertos requisitos igualmente que se encuentran establecidos en el artículo 640 y 340 del CPC. El procedimiento de intimación se aplica cuando el derecho subjetivo sustancial que se hace valer con la acción es un derecho de crédito. El derecho de crédito debe ser líquido y también debe ser exigible. Luego tenemos la ejecución de la hipoteca, la cual está establecida en el artículo 660 del CPC. La ejecución de hipoteca es el procedimiento mediante el cual el acreedor hipotecario hace una solicitud ante el tribunal competente a fin de que proceda la intimación del acreedor y del tercero poseedor para que efectúe el pago del crédito a un término perentorio, con la advertencia de que en el caso de no ser aceptada la orden de pago se continuará el procedimiento hasta el remate de los bienes hipotecados, con la finalidad de cancelar al acreedor su crédito garantizado con el privilegio hipotecario. Tenemos también la solicitud de ejecución en el artículo 661 que, llegado el caso de trabar ejecución con el inmueble hipotecado por estar vencida la obligación garantizada con la hipoteca, el acreedor presentará al tribunal competente el documento registrado constitutivo de la misma e indicará el monto del crédito con los accesorios que estén garantizados por ello. Y el tercero, poseedor de la finca hipotecaria, si tal fuera el caso. Luego tenemos el embargo. El derecho de embargo se refiere a la suspensión o interdicción judicial del ius disponendi que posea sobre cualquier bien económicamente realizable. Existen dos tipos de embargo, el preventivo y el ejecutivo. El embargo preventivo es el acto judicial a requerimiento de parte en virtud del cual se sustrae en un depositario cualquier bien mueble del poseedor contra quien obra con el objeto de suspender los atributos de su derecho de propiedad. Luego, el embargo ejecutivo consiste en la aprehensión por la autoridad judicial de un bien mueble o inmueble y su puesta en manos de un depositario para su ulterior venta en remate a fin de satisfacer el pago de cantidad de dinero ordenados en la sentencia emitida por el juez. Luego tenemos lo que son las diferencias entre el preventivo y el ejecutivo. El embargo preventivo se dicta en cualquier estado y grado de la causa, en tanto que el embargo ejecutivo se dicta en ejecución de sentencia, salvo casos especiales señalados por la ley, como es el caso de la vía ejecutiva o el embargo por deudas de condominio y es ejecutivo por disposición especial, aunque su naturaleza sea cautelar. También el embargo preventivo tiene necesariamente que recaer sobre bienes muebles en posesión del demandado, en tanto que el embargo ejecutivo puede rehacer sobre bienes inmuebles. El embargo preventivo puede solicitarlo cualquiera de las partes que lo estime necesario. En cambio, el embargo ejecutivo solo podrá ser solicitado por el vencedor del pleito. Ahora también debemos destacar algunas diferencias entre la vía ejecutiva y el juicio ordinario. En la vía ejecutiva, desde la introducción de la demanda, puede el demandante solicitar que se decrete medida de embargo ejecutiva sobre los bienes del deudor, publicándose en los carteles y efectuándose el avalúo correspondiente. En el juicio ordinario, al introducirse la demanda, solo puede acordarse embargo preventivo de los bienes. También, en la vía ejecutiva requiere que la demanda esté fundamentada en el título ejecutivo público o auténtico, y en el juicio ordinario no, cualquier título sirve. También tenemos ciertas diferencias entre la fase de la ejecución de la sentencia y la vía ejecutiva. En estas tenemos, de primer lugar, en la fase de ejecución de la sentencia ya existe una sentencia definitiva firme. En la vía ejecutiva se van a ejecutar los bienes sin existir todavía una sentencia definitiva. Esta vía es la de comienzo de un juicio. Y luego, en la vía ejecutiva puede levantarse la medida de embargo mediante una fianza judicial. En la fase de ejecución de sentencia, la medida de embargo no puede levantarse con fianza. Son de alguna manera las diferencias que tenemos en ese aspecto. Ahora, por otro lado, vamos a ver lo que sería la anticresis. La anticresis es un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho de hacer suyos los frutos del inmueble que se le entregue, con la obligación de imputarlos a los intereses, si se le deben,
y luego al capital de la acreencia. Así establece el artículo 1855 del Código Civil, pudiendo estipularse también que los frutos se compensen con los intereses, en todo o en parte, como establece el artículo 1859. No es indispensable que la anticresis sea constituida por el deudor, ya que puede constituirlo un tercero por él. Así establece el artículo 1860 en relación con el artículo 1850 y 1843, ambos del Código Civil. La anticresis es un contrato real. Se perfecciona con la entrega de la cosa, como se desprende del texto mismo de la ley. La anticresis es un contrato por el cual el acreedor adquiere el derecho de hacer suyos los frutos del inmueble que se le entregue. La anticresis también es un contrato unilateral, pues de él no solo nacen obligaciones para el acreedor, aun cuando desde luego merecen la denominación de sinagmático imperfecto, puesto que hechos posteriores pueden hacer nacer obligaciones a cargo del constituyente. La anticresis es un contrato accesorio. Presupone la existencia y validez de una obligación principal a cuyos intereses capital o ambos han de imputarse los frutos que perciba el acreedor. También es un contrato conmutativo, excepto cuando se pacta la anticresis compensatoria o en alzada, que es aleatoria. Tenemos ciertas diferencias que están entre la anticresis y la prenda. Sin olvidar sus profundas vinculaciones históricas en nuestro derecho, ambas instituciones se diferencian netamente porque la anticresis versa sobre inmuebles. Además, la prenda confiere al acreedor un derecho real que constituye una verdadera garantía real, mientras que la anticresis solo engendra derechos de crédito. Podría agregarse que además la anticresis constituye un modo de pago a diferencia de la prenda, pero esta diferencia desaparece cuando se ha dado en prenda un crédito productivo de intereses, ya que entonces el acreedor deberá imputar estos a los intereses si se le debe y luego al capital. Así establece el artículo 1846 del Código Civil. Luego también tenemos ciertas diferencias entre la anticresis y la hipoteca inmobiliaria. Aunque ambos versos sobre inmuebles se diferencian precisamente en que la primera no es una garantía real en sentido estricto por las razones señaladas, mientras que la hipoteca evidentemente lo es. Además, la hipoteca, a diferencia de la anticresis, no presupone la entrega del inmueble al acreedor, característica de la cual deriva su superioridad técnica. Por último, la hipoteca, a diferencia de la anticresis, no constituye un modo de pago ni de intereses ni de capitales. Ahora, ¿cómo se extingue la anticresis? Como accesoria que es, la anticresis puede extinguirse por vía de consecuencia o por vía principal. Por vía de consecuencia se extingue la anticresis al extinguirse la obligación principal correspondiente, pero ha de tenerse en cuenta respecto a la indivisibilidad de la anticresis. Así establece el artículo 1860 en relación con el artículo 1853 del Código Civil. Y el caso de subsistencia del solo derecho de retener el inmueble a pesar de haberse extinguido la obligación principal, como dice el artículo 1860 en relación con el artículo 1852, ambos del Código Civil. Luego, por vía principal, la anticresis puede extinguirse, entre otras, por las causas de vencimiento del término de la anticresis, por cumplimiento de una condición resolutoria prevista en el contrato de la anticresis, por extinción del derecho del constituyente de la anticresis, por ejemplo, si es anulado o resuelto su título de adquisición o vence el término de su derecho. Sin embargo, es de doctrina que la anticresis subsiste si la extinción del derecho del constituyente, por ejemplo, un usufructo, ocurre por acto involuntario suyo, por ejemplo, la renuncia, o en virtud de haberse consolidado en el constituyente la plena propiedad. Y por último, por perecimiento total del inmueble. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.